A continuación, 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien. Acá con Jorge en nuestro, como todos los jueves, en nuestro programa Aquí Ahora Salud. ¿Cómo anda Jorge? ¿Qué decís? Muy bien. Buenas noches a la audiencia y hola Rigo. Bueno, en el día de hoy, me están diciendo que no me tome el micrófono. No, bueno, si ustedes no me chequean. Yo tampoco. Doble falta. Buenas noches de nuevo, no sé si salimos bien ahora. Estamos con nuestro invitado Javier Maistegui. Muchas gracias, Javier, por estar acá. Como siempre, no hay problema. Bueno, como ustedes se imaginarán, el tema de hoy va a ser dentro de las enfermedades del corazón. Particularmente vamos a hablar de enfermedad coronaria. Próximamente va a ser acá en Argentina el Congreso Internacional de las enfermedades tratadas por hemodinamia y cateterismo. Así que bueno, por eso queríamos tenerlos como invitado para charlar sobre estos temas. Bueno, Jorge. Sí, hemos decidido hablar de esto primero por la buena onda del colega doctor Maistegui, a la que le agradecemos la presencia aquí. Y segundo, porque la enfermedad coronaria sigue siendo la primer causa de muerte en nuestra República Argentina y en varios lugares del mundo. Es decir, que es muy importante esta enfermedad, que la población sepa de qué se trata y ver cómo se la puede prevenir, y en el caso de que ya esté en evolución, qué es lo que debe hacer. Si podemos ver, por favor, exacto. La enfermedad coronaria, unas estadísticas de la República Argentina del año 2016 de la Sociedad Argentina de Cardiología, dice que se producen 40 muertos por día por infarto en la Argentina y hay 40.000 infartos al año, 15.000 muertes por año, un infarto cada 13 minutos. Quizá esta cifra sea bastante alarmante y preocupante, ¿no es cierto? Pero uno lo dice no para asustar, sino como para hacer ver la realidad de lo que corresponde a esta enfermedad, que es la enfermedad coronaria. El 25%, es decir, un cuarto de los infartos se presenta o debuta con la muerte súbita, es decir, que no hay tiempo a instaurar ningún tipo de terapéutica. Y que sí, que es útil masticar una aspirina antes de llegar al hospital cuando uno tiene una sintomatología que el doctor Maistegui la va a definir y la va a ver realmente cómo es. Una cosa importante también que se habló en este Congreso de Cardiología que se hizo en Buenos Aires el año pasado, que creo que vos, Javier, estuviste presente, ¿no? No sé si vos... ¿El de este año? No, yo no fui. El del año pasado. El año pasado, 2016. Hicieron una estadística, un trabajo, que vieron 1000 y pico pacientes de 250 centros y tabularon cuánto demoraba el paciente con un dolor de pecho importante para llegar al hospital, y en el año 1994 llegaba en 3 horas, y en el año 2016 llegaba en 2 horas aproximadamente. Es decir, que en 22 años aumentamos 1 hora, pero no es lo suficiente. Es decir, hay que tratar de estar lo más precoz posible, porque el doctor va a explicar que el tiempo es músculo, a pesar de que hasta las 6 horas siempre se puede hacer algo para hacer algún procedimiento de revascularización, ya sea algún trombolítico o alguna angioplastía. Es decir, que desde el punto de vista
estadístico de la enfermedad y de la muerte que produce esta enfermedad es muy importante. Por eso lo hemos convocado al doctor Maistegui, que está en San Francisco. Él es un excelente cardiólogo y tiene una dilatada experiencia. Y no lo digo para quedar simpático con vos, Javier, yo lo pienso así. Así que lo escuchamos. Bueno, este es un tema, como vos bien lo describiste, que no ha perdido actualidad, por el contrario, cada vez estamos trabajando en los nuevos sistemas para tratar de disminuir básicamente el tiempo de tratamiento desde que comienza la sintomatología. Por eso informar y tratar de educar un poco a la población, claro, sin asustarla obviamente, claro, porque los síntomas cardíacos o coronarios pueden remediar una serie de enfermedades que son muy parecidas. Por eso es que la consulta precoz uno siempre la aconseja ante cualquier circunstancia, y dado que en nuestra ciudad hoy tenemos los servicios de emergencia, que son la primera línea de batalla como para que la persona consulte, y en su gran mayoría todavía podemos decir que están afiliados a alguno de ellos. Y por otro lado, tenemos la segunda línea de batalla, que son los médicos guardias en la clínica y en el hospital público que tenemos en la ciudad. Javi, sí. Perdona que te interrumpa. Dale. Podríamos empezar como que nos pongas en foco. Bien. Dijimos, titulamos enfermedad coronaria. Bien. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de enfermedad coronaria? Bueno, primero que nada tenemos que saber qué son las coronarias. Bien. Tenemos una gráfica donde tenemos, ahí se ve en rojo fuerte, la arteria aorta, que es la arteria que está en la salida del corazón, que es la arteria que lleva la sangre a todo el cuerpo. Si ustedes ven a la izquierda de la pantalla, van a ver que sale una primera línea roja que se llama coronaria derecha. Está dividida en dos las coronarias, una es coronaria derecha y otra es coronaria izquierda. La coronaria derecha es la que le lleva la sangre, son las arterias que llevan la sangre a todo el músculo cardíaco, y fundamentalmente la derecha le lleva a toda la parte inferior y en algunos casos posterior, depende de la dominancia. Y la coronaria izquierda se divide en dos ramas, una se llama descendente anterior, que irriga toda la cara anterior del corazón hasta la punta, y la arteria circunfleja, que irriga la cara lateral alta. De acuerdo, todo eso es la circulación normal, esas son las arterias que llevan la sangre. La enfermedad es que, ¿qué ocurre cuando se enferman esas arterias? Con el correr de los años, todas las personas, todas, vamos a tener alguna placa aterosclerótica. La enfermedad de base se llama aterosclerosis, es la formación de la placa en el endotelio, que es el tejido que recubre las arterias coronarias, en este caso en particular, que con el correr del tiempo se van produciendo depósitos grasos a predominio de colesterol básicamente, y dentro del colesterol una serie de colesterol que el común de la gente conoce como el colesterol malo, que por una serie de cuestiones bioquímicas pueden inicialmente formar una estría amarilla, y con el correr de los años esa placa puede ir progresando en tamaño y va a llevar a obstruir la luz, al flujo normal de la sangre. Hay una imagen que tenemos también para mostrar, que con el correr del tiempo algunas personas desarrollan la enfermedad aterosclerótica, o sea, todos tenemos aterosclerosis, pero no todos son enfermos de aterosclerosis. Algunos desarrollan la enfermedad aterosclerótica y van produciendo la oclusión o la alteración del flujo de las arterias coronarias, con lo cual se van a empezar a producir todos los síntomas, que puede ser una enfermedad de reciente comienzo, una enfermedad crónica, o el episodio agudo, el evento agudo, que todo el mundo conoce como el infarto agudo de miocardio. Es la imagen que tenemos ahí. Es la imagen que se ve ahí, exactamente. Hay una arteria en el circulito que está al lado del corazón. Vemos que hay una arteria que se tapó, y en la parte que se ve del corazón, que es gris, hay un foco que es más oscuro todavía, que es toda la zona que dependía de la irrigación de esa arteria, que se ha quedado sin irrigación, y eso es lo que produce la muerte de toda esa porción de músculo cardíaco que se llama infarto. Bien, Javier, contanos, ¿cuál es la forma más frecuente en que una persona pueda darse cuenta de que probablemente tenga una arteria de su corazón que está tapada o por taparse? Bueno, los síntomas más comunes, vamos a hablar de lo típico, porque hay veces que hay presentaciones totalmente atípicas. Lo típico es el dolor de pecho, el dolor del tórax, generalmente ubicado en la cara anterior del pecho, entre las dos tetillas, en la zona del esternón. Es un dolor de tipo como una opresión, el más común de todos, como un peso. Muchos pacientes te refieren como una pata de elefante, otros refieren como que me pusieron una caja arriba del pecho, que se puede quedar en ese lugar
o sea, localizarse nada más que en ese lugar, y si no, también se puede irradiar. La irradiación es cuando el dolor se va hacia algún lado. Puede ir hacia la mandíbula, hacia la carretilla, hacia la dentadura, puede ir hacia el hombro izquierdo, al brazo izquierdo, y en muchos casos también puede ir al dorso, hacia la espalda. Ese dolor hay que primero clasificarlo bien y determinar si es un dolor típico o no, que va acompañado a su vez en muchas circunstancias por síntomas neurovegetativos, que se llama, que es la sudoración, estado nauseoso, puede tener mareos, y en algunos pacientes también se asocia a lo que es la falta de aire, la sensación de ahogo, inclusive una sensación de muerte inminente. Pero hay otros órganos que pueden llegar a producir síntomas bastante parecidos. Se puede presentar en forma súbita, de la nada, estando mirando televisión, o en algunos casos la enfermedad coronaria se manifiesta sin llegar a tapar la arteria, porque no todos debutamos con infarto agudo, por eso hay que prestar atención, porque yo siempre le digo a los pacientes, el cuerpo habla, hay que escucharlo. Y el trabajo nuestro de los médicos es escuchar lo que dice el paciente de su cuerpo, que eso no es tan sencillo y eso a veces no está escrito en los libros, por eso hay que conocer no solamente al paciente, sino a la persona. Entonces, porque hay gente que no sabe expresarse bien qué es lo que siente y te dice, yo no sé lo que siento, y vos tenés que ayudarlo a buscar a que te explique lo que siente. Entonces, mucha gente sale a caminar o hace una actividad física o pasa el piso, doña Rosa, barre, baldea, y algún día entró a notar que cuando baldeaba le dolía una molestia acá en el pecho. No le da importancia. Una vez, 2 veces. Eso fue progresando en algunos casos y progresa hasta tenerlo en reposo. En otras personas se mantiene muchos años. Hago el esfuerzo, me duele el dolor, paro, se me pasa, queda ahí, no pasa nada, no digo nada, no me molesta. Pero siempre todo eso hay que contárselo al médico. Todos esos síntomas que parecen a veces menospreciables son importantes y hay que darle la connotación que tiene en un paciente que tiene que tener otra serie de características que favorezcan que aparezca la enfermedad coronaria, donde ahí ya pasamos a hablar de lo que se llama comúnmente factores de riesgo. Bueno, me leíste la mente porque te iba a preguntar. Yo, antes de pasar a los factores de riesgo, yo quiero enfatizar esto que acaba de decir el doctor Maistegui, porque es muy importante y es para desmistificar un poco el tema de los estudios súper sofisticados. El diagnóstico de la enfermedad coronaria, como dijo el doctor, y lo ratifico, es un diagnóstico clínico. Es en el olfato, en lo perspicaz, en la experiencia, en el tiempo que le dedica el médico a escucharlo al paciente. Por eso es una cosa muy importante que el médico debe saber escuchar, lo debe inducir, como acaba de decir el doctor, al paciente en aquellos que son un poco cortos para dar su sintomatología. Pero esto es sumamente importante, que el diagnóstico de la enfermedad coronaria es un diagnóstico clínico. Empecemos el factor de riesgo. Claro, yo le iba a hacer la siguiente pregunta a Javier. Bueno, tenemos un paciente que se presenta con algún síntoma que nos hace sospechar a nosotros de que pudiera tener alguna arteria del corazón tapada. Y entramos a buscar qué otras cosas, como acaba de decir Javier, qué otras cosas tiene el paciente que refuercen ese diagnóstico, que apoyen ese diagnóstico de probabilidad. Y entramos entonces a indagar sobre cosas que hacen más probable que ese paciente tenga la enfermedad, que ese dolor sea por culpa de que tiene la arteria tapada. ¿Y cuáles son esas cosas, Javier? A ver, hoy no hay nada que inventar, está todo escrito. El estudio de Framingham, que es una ciudad norteamericana, se hizo un estudio a millones de años, desde hace muchísimos años se estudió una ciudad entera. Entonces, a vos te viene un chico de 30 años con dolor de pecho, que comió de golpe y que tiene acidez, que tiene vinagrera y que hace deporte, te corre 8 kilómetros 3 veces por semana, anda en bicicleta. Y bueno, lo que menos va a pensar que es un dolor coronario. Ahora, te viene un cincuentón como yo, gordito, fumador, que el papá se murió a los 50 años de un infarto, que el abuelo murió de hipertensión, que tiene colesterol de 300, que tiene un triglicérido de 280, que tiene la presión de 170-90 y
uno entra a atar cabo y las probabilidades de todos esos factores que yo te estoy nombrando, desde la herencia hasta lo que uno va adquiriendo con el correr de la vida, las probabilidades de que esa persona que venga con el dolor de pecho son muy altas. Entonces está en mí descartar de que no sea un cuadro coronario. Por eso es que no solamente uno tiene que remitirse al electrocardiograma, que es el paso siguiente, obviamente, ante un paciente con dolor de pecho, sino evaluar todo el cuadro, el físico, el estado físico, el peso, el índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera, el estrés que tenga el paciente, el hábito de vida que tiene, qué come, cómo duerme. O sea, no es solamente sentada, me duele el pecho, le hacemos un electro, no tiene nada, te va a tu casa. No es tan sencillo. Tal es así que nosotros siempre con Javier, cuando nos toca por ahí dar clases en el hospital y demás, hay una cosa que uno dice, ¿cómo puede ser? Javier, vos me acompañarás en lo que digo, pero decidir, por ejemplo, decidir si un paciente entra a terapia intensiva o no, depende pura y exclusivamente del interrogatorio. De lo que el paciente nos cuenta. Nosotros con eso hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Después vamos a ver qué es. Pero con nosotros, con el interrogatorio solamente, hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Y un síndrome coronario agudo, o sea, algo que está pasándole una arteria del corazón en forma aguda, eso lo decidimos con la clínica únicamente, y con eso decidimos que un paciente ingrese o no ingrese a terapia. Sí. Javier. Sin duda. Y yo, una pregunta que le hago a ambos, para que la gente también le quede claro la importancia del electrocardiograma, porque por ahí se le da una importancia súper y por ahí se dice, yo he escuchado decir, que no sirve para nada. No. Y ni pelado ni con dos pelucas, Claro. como siempre decimos. Es decir, ¿qué importancia tienen en la experiencia de ustedes un paciente con un dolor precordial bastante sospechoso, como el que vos acabaste de describir, en un paciente que tiene factores de riesgo? Yo les sabía decir en el consultorio, a ver, ¿cuánto te juegan a favor y cuánto te juegan en contra? ¿Cuánto te patean a favor? Bueno, entonces, como dice el campo, es amarillo, hace cuacuá y camina como un pato, es un pato. Pero si un chico, como dijiste bien vos, que hizo una transgresión dietética, es un deportista y nunca tuvo nada y tiene una molestia en el pecho, en el epigastrio, probablemente sea una cosa digestiva, probablemente. Pero no quiere decir que no le hagan un electro. Que no quiere decir que le hagan un electro. Es decir, Tal cual. la pregunta concreta es esta. ¿Qué importancia tiene en un paciente con dolor de pecho, si bien agudo, un electrocardiograma intradolor? Mira, yo te hablo en mi experiencia Sí. particular. Obviamente que en general el electrocardiograma intradolor tiene modificaciones Bien. muy técnicas Bien. y básicas que cualquier médico con un entrenamiento mínimo puede llegar a objetivarla. Obviamente que los cardiólogos nos entrenamos en esto y tenemos más experiencia. Muchas veces nos pasa tanto a Río como a mí que los residentes te miran y dicen, vos mirá el electro y abrí así, lo ves en un solo saque. Pero bueno, eso es cuestión de experiencia. La importancia es fundamental, porque primero que nada, si vos tenés la clínica, el electrocardiograma, te falta la otra pata, Claro. que es el laboratorio, las enzimas, los biomarcadores, para hacer el diagnóstico certero de infarto de miocardio. Claro. Perfecto. Ahora bien, podés tener un dolor típico, cardíaco, coronario, con un electro normal, que me ha pasado particularmente. Yo esos pacientes los he visto en la guardia, los he internado con electro normal, y a la media hora de la terapia intensiva se mandó un infarto anterior, con cambio en el electrocardiograma. Claro. Por eso Entonces, la importancia es decir, para que la audiencia entienda que lo importante en estas cosas, como en muchas de la medicina, es el control secuencial. Claro. Digamos, un electro ahora, otro dentro de media hora o dentro de la hora. Y siguiendo con la pregunta, completo y no pregunto más, porque no estás haciendo señas para ir al primer corte. ¿Qué significación tiene un electrocardiograma en un paciente con factores de riesgo, pero fuera del episodio agudo, que dé un electrocardiograma normal? Tampoco tiene, me sigo quedando con la clínica. Claro. Perfecto. Es decir, pero no quiere decir... Si el electro es positivo, bárbaro. Si el electro es negativo, no quiere decir absolutamente nada. Perfecto. No es que no sirva. Es perfecto. Eso es Es así. lo que O es quería... positivo, o es alterado, o no es alterado. Está bien. Es decir, lo negativo no excluye. No excluye en No absoluto.
Que sea negativo quiere decir que dio bien. Que dio normal, bien, que que dio dio electronormal. Eso no excluye lo que el doctor sospecha por interrogar al Por paciente. interrogar al paciente. Bien. Bueno, hemos hablado de la clínica, nos están pidiendo un corte, enseguida volvemos. Car Service Lubricentro. Cambio de aceites y filtros. Alineado, balanceado, tren delantero, suspensión, frenos, venta de repuestos y accesorios, cubiertas y baterías Barta. Todo lo que tu vehículo necesita en un solo lugar. Trabajamos con todas las tarjetas. Belgrano 1070. Teléfono 15 57 74 94 y seguinos en Face. En BEA también alimentamos tus ganas de invitar a comer a toda tu familia. Por eso, hasta el domingo en BEA te ofrecemos 20% de ahorro llevando 2 unidades iguales de cerveza Quilmes, Brahma, Iguana y Stella Artois y 3x2 en chocolates, alfajores y golosinas. En BEA. Estás ahorrando bien. Bowie, colección Otoño-Invierno 2017. Lo mejor de tus marcas preferidas. Vení a conocer lo nuevo para esta temporada. Descuentos especiales con Macro todos los días y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. Ahora 12 y ahora 18 de jueves a sábado. Bowie, Fall Winter 2017. Invertir en tu negocio, construir tu propia casa, comprar el auto que siempre quisiste o pagar el viaje de tus sueños, hoy es posible. En Mutual Árabe potenciamos tu crecimiento. Asociate y disfruta de nuestro servicio de ayuda económica. Préstamos con la tasa de financiación más conveniente y en cuotas fijas en pesos para que tus sueños se cumplan. Boulevard 9 de julio 1998. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. Clínica Regional del Este, nuevo servicio único en San Francisco, turnos web. Es muy fácil. Solicita tu turno online entrando a www.clinicaregional.com. Seguí las instrucciones, recibirás un mail en tu casilla de correo para confirmar tu turno. Clic y listo. Clínica Regional del Este, mucho más que salud. Doctor Raúl Villafañe, neurocirujano, problemas neurológicos cerebrales, prevención y tratamiento del ACV, problemas de columna vertebral, hernia de disco sin cirugía, osteoporosis, dolor crónico, ozonoterapia. Atendemos obras sociales. 25 de mayo 1310, teléfono 423-541. Ahí está. Comenzamos el segundo bloque. Aparecimos con más luz. Ahora sí. Nos pusieron más luz. Nos pusieron volumen, sonido, ahora nos ponen más luces. Bueno, Javier. Hasta que sea. Bueno, Javier, el doctor Maistegui nos habló un poquito de qué es la enfermedad coronaria, mostramos las imágenes, la obstrucción de las arterias que irrigan el corazón, cuáles son los síntomas con la forma de presentación que tiene esta enfermedad, que puede ser crónica, como él dijo, o aguda. Nos habló de los factores de riesgo, que nombró un montón, principalmente no sé si querés hablar de los modificables y no modificables. Los modificables son aquellos que nosotros podemos hacer algo, como es controlar la presión, dejar de fumar, controlar el colesterol, que son factores de grado mayores. Sí. La diabetes es una enfermedad, es un factor de riesgo en sí mismo, sí, equivalente a un infarto. Un paciente que tiene diabetes se tiene que cuidar desde el punto de vista del corazón, como si ya hubiera tenido un infarto, es un sinónimo de infarto. Y después tenemos los factores de riesgo no modificables, como mencionó Javier, que son tener un familiar de primer grado que haya tenido infarto, o sea, el componente genético del infarto, ser varón, ¿no? Ser varón y la edad, y cumplir años, ¿no? Sí. Esos son los factores de riesgo, los que acabamos de nombrar son los mayores. Después de hacer este análisis, bueno, este paciente tiene alta probabilidad de tener enfermedad coronaria, alta probabilidad, le hicimos un electro y el electro dio que sí o dio que no, y queremos avanzar más profundamente en el diagnóstico. ¿Y cómo avanzamos, Javier? Bueno, obviamente no todos los pacientes vienen con la urgencia, la guardia. Claro. Hay pacientes que vienen con todos los factores y todo, y te vienen a consultar al consultorio habitual de cardiología.
vos te planteás, ante todo lo que vos dijiste previamente, qué métodos diagnósticos voy a utilizar. Obviamente el primero y el básico que uno hace en cualquier consultorio es el electrocardiograma. A partir de eso arranca, tenemos los estudios no funcionales o no de esfuerzo, y los estudios serían estudios estáticos, como por ejemplo la ecografía. La ecografía cardíaca a nosotros nos va a dar una información dinámica hacia cómo se mueve el corazón, cómo se contraen las paredes, qué función tiene el corazón, si hay alguna alteración a nivel de los flujos de las válvulas, cómo está el arranque de la aorta, si está agrandada, una serie de estudios, de cuestiones que nos van a ayudar con el electrocardiograma a seguir avanzando. De lo básico a lo complejo, en general hay estudios básicos como la ergometría, que es un electrocardiograma adosado a una prueba de esfuerzo, una bicicleta, controlado por el cardiólogo en su consultorio mediante un monitoreo del electrocardiograma y control de presión arterial, donde vamos a tener una serie de ítems que nos va a decir, bueno, cuánto pedaleó, qué capacidad tiene para hacer esfuerzo, si tuvo síntomas durante el esfuerzo, si modificó el electrocardiograma durante el esfuerzo, si subió la presión arterial durante el esfuerzo. Y de acuerdo a eso, si eso está bien y de acuerdo a una serie de características del paciente, podemos terminar ahí, controlar los factores y seguir. Ahora, si eso da alterado o, en algunos casos en particular, la ergometría no es suficiente como para definir la enfermedad, tenemos otro método complejo, que es un estudio que se llama estudio de perfusión miocárdica, que es utilizando un aparato que se llama cámara gamma, en el cual, ahí creo que tenemos unas imágenes, el equipo de cámara gamma, eso creo que es hemodinamia, no, eso es cámara gamma. El equipo de cámara gamma, ¿en qué consiste? No hay que tenerle miedo, es un equipo sencillo, que se inyecta una sustancia radioactiva que a través de los glóbulos rojos llega hasta el músculo cardíaco y emite una radiación que es captada por un colimador, esa torta que se ve arriba, que la lleva a una computadora y esa computadora la transforma en imágenes. Con las imágenes que podemos ver, que tenemos ahí, por ejemplo, tenemos imágenes en distintos cortes del corazón, tenemos las imágenes que se ven en naranja. La parte que está en naranja es donde llega perfectamente bien la circulación sanguínea. Si ustedes pueden ver, en las tres partes de abajo es más o menos una cámara gamma normal. Si la comparan con las imágenes de arriba, van a ver que hay diferencias importantes de lo naranja con lo de arriba donde no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la parte de arriba donde no se ve es porque el glóbulo rojo no pudo llegar. Y si no pudo llegar es porque muy probablemente ese sector del corazón que esté irrigado por alguna arteria en particular, en la parte de arriba sería la descendente anterior, debe tener algún grado de obstrucción significativa, asociado a la prueba de esfuerzo, porque esto no se hace solamente abajo del aparatito, no, se hace esfuerzo con imagen. Esto a nosotros, si nos da positiva esta alteración, tenemos que certificarlo de hay varias maneras también no invasivas, pero particularmente creo que la más 100% garantía para decir, bueno, usted señor tiene o no tiene una obstrucción en sus arterias coronarias, es un estudio que se llama cinecoronariografía. Cine porque es una película de las arterias coronarias y se filma con una sustancia radioactiva que se ingresa a través de una arteria. Hoy actualmente se utiliza la arteria radial. Sí. Con una sustancia... una sustancia iodada, quiero decir, la radioactiva de la cámara gamma, sí, seguí con la anterior. Una sustancia iodada que llega y se pone un catéter especial, primero en la coronaria derecha y después un catéter en la coronaria izquierda, se inyecta esa sustancia, se filma y se ve cómo transcurre, creo que tenemos una imagen ahí, ¿ve? Ahí tenemos, ¿ve? Cómo transcurren las arterias, a través de las arterias. Esa imagen negra es como todo lo negro que se ve en la arteria con el yodo. Se ve en la película y nosotros podemos determinar, avanzando, retrocediendo la película, cambiando la intensidad del foco y una serie de cuestiones, determinar qué grado de obstrucción tienen las arterias. Cuando una arteria tiene una obstrucción mayor al 65 al 70%, es porque es una obstrucción severa que amerita algún tipo de tratamiento. Si es una sola arteria, se pondrá otro catéter en particular especial que tiene en la punta un sistema de alambrecito, el famoso alambrecito que se llama stent. Ya vamos a ver eso. Ahí para que, si ustedes pueden ver en la primera imagen, creo que es la A, claro. Tiene en la parte inferior, bien abajo, tiene uno ve lo negrito que tiene un diámetro, un grosor, y después se afina, se hace chiquito, como una punta, y en el tercio medio en la parte distal, como que desaparece la parte negra. Bueno, eso quiere decir
que esa arteria tiene alguna placa aterosclerótica que está obstruyendo el paso de la sustancia que debería pasar normalmente. De acuerdo a eso, uno va a definir el estudio de la cinecoreografía es un estudio inicialmente de diagnóstico. ¿Está? En algunos casos, eso depende de cuestiones administrativas muchas veces, se puede hacer el tratamiento en el mismo procedimiento. Si no se difiere el tratamiento. Si hay un paciente que está con una enfermedad crónica estable. Obviamente que si un paciente en agudo, con un infarto agudo, que yo veo, le hago el cateterismo, detecto la arteria tapada, en ese mismo procedimiento utilizo ese catéter especial o una guía metálica, abro la arteria y pongo el stent y la dejo abierta la arteria. Javier, perdón. Sí. Hiciste un recorrido rápido, ¿no?, de todo el proceso diagnóstico. veloz. ¿Siempre o a veces uno cumple con todo el recorrido No, o suele parar? No, por eso te digo, yo creo que todo esto es en base a cada paciente, esto no es uniforme, esto no es yo te paso por la máquina, te pongo el ticket de coronario y vas pasando por todas las maquinitas hasta que sale al final y te pone el sello en la frente con la línea de barra que te dice tratado. No, no es así. Eso obviamente que es en base a lo que uno trata al paciente. Si uno, primero que nada, si el paciente no está bien con un tratamiento médico, farmacológico, y tengo un electro normal y una ergometría normal, y tengo factores de riesgo, corrijo los factores de riesgo, lo voy siguiendo al paciente. No voy directamente a hacerle un cateterismo a todo el mundo, porque si no, sería una locura. Primer punto. ¿Cuántas coronarias normales encontraríamos? Yo creo que más que las que son anormales. O sea, terminaremos estudiando más gente sana que gente enferma. Entonces, no enfermemos a los que no están enfermos. Por eso hay que poner en la balanza, que ese es el arte del médico. El arte del médico es poner en la balanza todo lo que uno ha visto del paciente, aplicar la sapiencia y la experiencia de cada uno a ese paciente, porque no son todos iguales, y evaluar cuál es el mejor tratamiento para el paciente y evaluar cuál es el mejor protocolo de seguimiento. Yo hay pacientes que directamente con el eléctrico, la clínica, le hago el cateterismo. Eso te iba a preguntar. Sí, tengo pacientes que, les cuento un ejemplo práctico, los otros días vi un muchacho, 48 años, el papá bypaseado, el tío infartado, diabético, el chango de los 48 años, fumador, estresado, colesterol de 300, dolor de pecho, una semana subintrante. Él trabajaba, ¿qué le hice? ¿Una ergometría? No. ¿Qué le hiciste? ¿Una cámara gamma? No. Le hice un cateterismo, televisión de 4 vasos, 6 stents se llevó. Se salvó de que lo operaran porque era joven y entró en una sala donde había un hemodinamista que tenía la capacidad de ponerse stent. ¿Me entendés? Ahora, tengo un chango de 48 años que me anda en bicicleta, vuelvo a lo mismo de antes. ¿Me entendés? Te tengo a vos, Rigo, que me corre no sé cuántos kilómetros por semana, no fumás, pesás normal, no tenés factores de riesgo y me venís con un dolor. Sí, te hago un eco, te hago una ergo, te hago una cámara gamma, pero no te voy a mandar un cateterismo. Entonces, en eso está la disquisición diagnóstica. Perfecto. No para todo es todo, tampoco. E inclusive, uno lo que hacía y ve que se hace es que, supongamos, para seguir la secuencia de esta escalera diagnóstica, yo sabía decir que son distintos peldaños, y como vos dijiste muy bien, una cosa es el paciente cuando te llega en agudo, que no tiene mucho tiempo a hacer muchas cosas, y otra es el paciente crónico en el consultorio. Supongamos, un dolor de pecho sospechoso, electrocardiograma inespecífico, una ergometría que también está ahí, que un infradesnivel del ST, como decimos nosotros, ahí no muy significativo, y sin dolor de pecho, con un dolor atípico. Seguís haciendo una cámara gamma. La cámara gamma te da una isquemia a alta carga, un esfuerzo máximo, y una isquemia poco significativa de cara inferior. Bueno, vamos a parar acá y vamos a decir que claro, isquemia quiere decir que no irriga la sangre, ¿sí? Porque la cámara gamma es un estudio fisiológico, el cateterismo es un estudio anatómico. ¿No es cierto? Cámara gamma da función, y si hay cómo está la irrigación, si hay isquemia falta de oxígeno. Y el cateterismo dice a dónde está la obstrucción y cuánto es, y más del 70%, como dijo el doctor, necesita un tratamiento. Entonces, ahí está un poco, si la isquemia es poco significativa,
no le pedís No, tampoco el cateterismo. ¿No es cierto? Tratamiento médico, Yo tengo, baje de peso. tengo una pila así de camaragama Claro. con isquemia. Claro. Y de esa pila, Claro. estos tienen cateterismo. Eso es como se debe ¿Está hacer. claro? ¿No es cierto? Eso es como se debe hacer. Por ahí la gama da A ver. Isquemia, siempre voy a decir. En base, uno se basa Claro. en lo que tenés y un poco en la experiencia. Exactamente. Yo siempre le digo a los pacientes, yo no puedo dudar, Claro. porque usted viene a verme a mí para que yo no dude. Claro. Si yo tengo duda, mucha duda, como cardiólogo clínico, tengo que usar un método que me saque la duda. Claro. No hay otra. Ahora, si tengo estudios que no me llegan a conformar, pero clínicamente el paciente está bien, Claro. no me baso. O sea, a ver, vuelvo a la vieja, y yo siempre te digo Sí. lo mismo, y siempre digo, Sí. los métodos complementarios son complementarios. Perfecto. ¿Está claro? Entonces, Sí, señor. el paciente es una cosa y los métodos complementarios hay que armar todo, el rompecabezas, y decir, bueno, la falta de esta pieza, sí, esta pieza sería cateterismo o no. No, en muchos pacientes Claro. yo te puedo decir que no. La clínica es soberana. Me sigue siendo y será soberana de por vida. Eso creo que es muy importante. Porque la gente cree, ya hoy la gente con el común de la gente viene y dice, doctor, me quiero hacer un cateterismo. Sí. Y que hacer un cateterismo, a ver, no es, obviamente que estamos en el 2017, técnicamente es mucho más sencillo que hace 25 o 30 años atrás. Las técnicas son mucho más fáciles, más inocuas, pero es un procedimiento de riesgo, es un procedimiento invasivo, metemos un cañito dentro del cuerpo, tenemos una serie así de complicaciones que yo en general trato de explicársela, porque no es que te voy a hacer una radiografía y nada más, no, esto es un estudio complejo. Claro, el tema es, pienso, nosotros vamos a utilizar un método que tiene algún riesgo o un montón. Obvio. El tema es que si el resultado esperado y la solución a través del resultado esperado sobrepasa los beneficios de esa solución, sobrepasan a los riesgos, el estudio se hace. Sin duda. Como decía Javier, uno pone en la balanza. Ahora, si el beneficio que me va a dar hacer el estudio es muy poco, y tengo los mismos riesgos, o sea, pues yo puedo tener los mismos riesgos con beneficio alto y los mismos riesgos con beneficio bajo. Obviamente que si el resultado del estudio con estos riesgos me va a dar poco beneficio, directamente desestimo hacer el estudio. Aparte, hay otra cosa que siempre tratamos de poner en cuestión, que es esto. Los estudios, como métodos complementarios, los resultados pueden tener lo que se llama, son los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo hago un estudio y el estudio me dio mal, o sea, me dio positivo, el estudio me dio mal. Según el estudio, el paciente tiene la enfermedad. ¿Estamos? Pero resulta que el paciente no tiene la enfermedad. Ese resultado positivo se llama falso positivo. Por el contrario, el estudio me dio bien, o sea, me dio negativo para la enfermedad, me dio bien, y el paciente tiene la enfermedad. Ese estudio es un falso negativo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en cual la sospecha de enfermedad coronaria es muy baja, pero por la duda el paciente quiere hacérsela, ¿qué nos puede pasar? La sospecha de enfermedad coronaria es baja, pero el paciente insiste en hacerse el estudio. Bueno, vaya, se lo haga. Vuelve y el estudio le dio positivo. O sea, según el estudio, el paciente tiene la enfermedad. Yo como médico clínico, ¿le voy a creer al estudio o le voy a creer a lo que yo estoy viendo en el paciente? Es problemático. Claro. Es problemático. Sí, señor. Porque el paciente tenía baja probabilidad de enfermedad y el estudio le dio mal. El problema es que si seguimos embarcados en ese estudio positivo, porque le vamos a pedir otro estudio, por ejemplo, cateterismo, que va a ser más riesgoso todavía cuando la sospecha de enfermedad sigue siendo baja. Entonces, no es cuestión de hacer estudios por hacer, es cuestión de hacer el estudio cuando yo le vaya a creer al resultado del estudio. No sé qué opina Javier. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que no existe la fórmula mágica. Todos los métodos complementarios se adecuan a cada paciente. Y volvemos a la célebre frase que la clínica sigue siendo soberana. Yo tengo un paciente que tiene muy poca probabilidad de tener enfermedad coronaria. Y los estudios que tengo básicos me dicen, no, están dudosos, pero no creo íntimamente que el paciente no tenga enfermedad coronaria. Y primero trato de optimizar el tratamiento médico, que baje de peso, que deje de fumar, bajar el colesterol, que empiece a hacer actividad física.
y lo voy evaluando. No es que lo dejo al librado al azar. No, andá, no tenés nada. No, tenés esto, corrijamos esto, hagamos prevención primaria, porque no has tenido ningún evento agudo, no has tenido infarto, no tuviste ACV, no tuviste arritmia severa, no tuviste muerte súbita, nada. Empecemos a corregir. Una vez que corregimos y va bien, ¿por qué voy a pasar a los secundarios? Porque una vez que yo te puse un stent, ya te puse el stent. Claro. Tal cual. Está bien. Y yo agregaría a las cosas que ustedes han manifestado acá con mucha claridad, una cosa, para no tener dudas. Vos dijiste en un momento, si el paciente tiene dudas, y a veces los médicos también Sin duda. tenemos dudas. Entonces, ahí está, además de los estudios, compartir el diagnóstico con una segunda opinión. Sí, también. Como decir, vení Rigo, ¿qué te parece? Vení Javier. Bueno, con Javier lo hacemos Bueno, por eso. todos los días. Eso es, ¿no es cierto? Para que la audiencia entienda que muchas veces las interconsultas médicas son constructivas. Como decía el abuelo, 4 ojos ven más que 2. 4 ojos ven más que 2. Muchas veces, ¿no es cierto? En donde eso es muy importante y uno como médico tener la humildad. Sí, pero no es fácil. Que, ¿no es cierto? La humildad, por eso yo trato este tema, porque uno lo ha vivido, trata la humildad que uno no se la sabe a toda y al mejor cazador se le escapa la liebre y muchas veces uno está empantanado con el paciente porque lo ve desde hace muchos años, es un paciente crónico y por ahí viene uno de afuera con buen criterio, ¿no es cierto? Y lo reevalúa y dice, che, mira, ¿y por qué? Fíjate. Y ahí ve algo que uno no vio. Ve algo que uno no vio. Así que realmente las interconsultas del viejo dicho, con lo que acabas de decir vos, que 4 ojos más que 2, es muy importante. Bueno, con esto nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte. ¿Qué nos queda? Lo que compraste barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad y Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 15 60 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos, trabajemos juntos. Oscar Martínez, Presidente. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. El intendente Ignacio García Aresca y el vicegobernador de la provincia de Córdoba, Martín Zarzora, entregaron 220 nuevos planes Vida Digna para familias de distintos barrios de la ciudad.
Este programa contempla la asistencia económica a familias en situación de carencia para que puedan realizar mejoras edilicias en sus hogares y mejorar su calidad de vida. En esta oportunidad se entregó la primera cuota a 220 familias de los barrios Parque, La Milca, San Cayetano, Plaza San Francisco, Hospital, La Florida, San Martín y Buchar. La Municipalidad de San Francisco, a través del programa de asistencia financiera para microemprendimientos otorgado desde el gobierno provincial, anunció una nueva línea de créditos para emprendedores. Los interesados deberán dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Educativo o a la delegación del Ministerio de Industria en la ciudad de San Francisco, ubicado en la Casa de Córdoba, donde se entregarán las planillas correspondientes. El intendente municipal Ignacio García Aresca entregó un subsidio a autoridades de la cooperadora de la Biblioteca Mariano Moreno, que funciona en la Escuela Teniente Julio Argentino Roca, para solventar gastos de infraestructura de esa institución. Se llevó a cabo la presentación del programa municipal Inglés en las Guarderías, tradicional propuesta educativa que año tras año la Municipalidad de San Francisco junto al Instituto FASTA realizan en las guarderías municipales Maestro Aguirre y Manuel Belgrano. Este año, 175 niños recibirán formación sobre la lengua extranjera. Y lo más importante es esto, darle la movilidad ascendente, porque la nueva justicia social se llama educación y cuando nosotros tenemos que integrar, vamos a integrar con educación, que es lo fundamental para el crecimiento de las comunidades, de la ciudad y de un país. Estamos de vuelta. Bueno, recién comentábamos en el corte con